Muy bien, hermanos, muy buenos días y que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos tanto a los hermanos de la iglesia como también pues a los invitados que en esta mañana nos honran con su presencia. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos y oramos que el día de hoy la palabra del Señor pueda ser de bendición, pueda ser de ánimo, pueda ser de aliento para nuestras vidas, como lo es todas las veces en las cuales nos exponemos a ella. Antes de empezar con la meditación de la palabra, déjenme por favor animar a toda la iglesia, sobre todo aquellos que tal vez no se han hecho presentes aún con un saludo, solo se han conectado por ahí. Hermano, no sea tímido, no sea tímida, hágase presente con un saludo a la iglesia. Estoy seguro que si usted manda un saludo por la transmisión, va a animar a los demás hermanos a que también puedan sentirse más en familia, más integrados. Y también si usted es un invitado que nos está acompañando por la primera, segunda, tercera vez, pues le invitamos también a que se haga presente con un saludo para saber que está allí, para reconocerle, para poderle saludar y hacerle llegar también alguna información acerca de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Compartan por favor la transmisión para que la palabra del Señor llegue a más personas, llegue a más lugares y el Evangelio de Jesucristo pueda ser conocido por más personas. Bueno, sin más, vamos a empezar, no sin antes inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, que tú nos concedes, Dios mío, de alabarte, de bendecirte, de escuchar tu santa y bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres tu voluntad, Señor, y que dispongas nuestro corazón para creerla y para obedecerla. Y así dar ejemplo, Señor, a este mundo que tiene tanta necesidad de ti. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias por los tiempos de alabanza. Gracias por mis hermanos que están sirviéndote, Señor, y también quienes están conectados desde temprano escuchando tu bendita palabra. Gracias por todo. Honra tu nombre, Señor. Levántalo por sobre todas las cosas y que tu nombre sea exaltado, creído y obedecido en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar, vamos a seguir hablando acerca de el libro de Josué. Como usted recordará, el libro de Josué nos habla acerca del camino hacia la tierra, ¿no? La entrada a la tierra de la bendición. Y es un libro de verdad de mucho ánimo. Es un libro de mucho, llamémoslo así, de mucho desafío, de mucho reto para nuestra vida espiritual. Porque así como el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo por el desierto y entró en la tierra prometida, tuvo que batallar, tuvo que pelear contra las naciones cananeas, pero venció. Así también los creyentes salimos de la tierra del pecado, salimos de la condenación y vamos rumbo hacia la tierra de la bendición de Dios y tenemos que batallar, tenemos que luchar contra diferentes circunstancias de esta vida. Pero la palabra del Señor nos da el ánimo para entender de que si nos ponemos de la mano del Señor, si vivimos bajo su palabra y vivimos consagrados a Él, la victoria está asegurada. Y eso es justamente lo que el día de hoy quiero compartirles. El sermón de esta mañana se denomina el camino a la victoria. Y hermanos, como usted sabe, el camino a la victoria no es un camino fácil, es un camino que está sembrado de desafíos, que está sembrado de retos, que está sembrado de diversas circunstancias que tanto usted como yo tenemos que pasar a lo largo de esta vida. Sin embargo, es un camino que tiene un final glorioso, que tiene un final maravilloso. Hoy vamos a terminar de leer, vamos a terminar de estudiar el capítulo número, el capítulo número 13 del libro de Josué y también el capítulo número 14. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que yo le pido, por favor, que usted me ayude ubicándose en la palabra del Señor, libro de Josué, capítulo número 13, versículo número 8. Josué capítulo 13, versículo número 8 en adelante. ¿Qué es lo que nos enseña estos textos que vamos a estudiar hoy? Nos enseña, hermanos, que la victoria en la vida no es un evento, sino es un proceso que se gana paso a paso. Podemos tener pequeñas batallas y pequeñas victorias, pero la victoria general del creyente no se tiene que examinar o valorar o ponderar a la luz de un solo evento en nuestra vida. Es decir, hoy día pude orar, hoy día pude evangelizar a alguien, hoy día me fueron bien las cosas, excelente, estoy en victoria. No necesariamente.
vamos a ponderarlo a la luz de un proceso, a la luz de muchos días, muchos meses, muchos años, en lo cual el Señor está llevándonos paso a paso y en el cual nosotros tenemos que consagrarnos al Señor, obedecer su palabra y tener una buena actitud. ¿Sí? Tres ingredientes fundamentales para la victoria. Así como si yo le preguntara a usted cuáles son los ingredientes fundamentales para poder preparar, por ejemplo, una sopa o preparar, por ejemplo, arroz o preparar, por ejemplo, un platillo, usted seguramente me diría, oh, bueno, fundamental tiene que haber su cebollita, ¿no? Fundamental tiene que haber su ajo, fundamental tiene que haber sal, ¿no? Tres ingredientes fundamentales que no pueden faltar en ninguna comida para que salga bien. De la misma manera, para una vida victoriosa, estos tres ingredientes son básicos, son fundamentales. Consagración a Dios, obediencia a su palabra y tener una buena actitud. Yo puedo estar consagrado a Dios, yo puedo obedecer su palabra, pero si tengo una mala actitud, si tengo una actitud pesimista, si tengo una actitud derrotista, si tengo una actitud tal vez no adecuada, ¿sí? Una actitud de dureza, una actitud de tristeza, una actitud de decepción, entonces no voy a poder avanzar porque no estoy mirando las cosas con fe. Yo puedo tener una buena actitud, pero si no tengo obediencia a la palabra, si no estoy consagrándome a Dios, pues definitivamente también tengo un problema. Yo puedo aparentemente obedecer a Dios y tener una buena actitud, pero si no estoy consagrado a Él de corazón y no obedezco su palabra de corazón, pues también voy a tener diversos problemas. Por eso le decía que tres ingredientes fundamentales. Y estos dividen el texto que vamos a estudiar hoy, así que si usted puede apuntarlo, ahí lo vamos a mostrar en pantalla también, la agenda del día de hoy, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad, y vamos a ver tres cosas. Consagrarnos a Dios nos lleva a la victoria. Capítulo número 13, desde el verso 8 hasta el 33, todo lo que queda del capítulo 13. Segundo punto, obedecer a Dios nos lleva a la victoria. Capítulo 14, los primeros 5 versículos. Y por último, tener fe y una buena actitud también nos lleva a la victoria. Capítulo 14, versículos 6 al 15. ¿Sí? Esos tres puntos, consagrarnos a Dios, obedecer al Señor y tener una buena actitud. Sin más, vamos a entrar entonces al primer punto. Así que yo le pido por favor que usted me acompañe y leamos juntos Josué capítulo 13, versículo 8. Y solo vamos a leer algunos versos nada más para empezar. Dice así la palabra del Señor. Los rubenitas y los gaditas con la otra media tribu habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se lo había dado a Moisés, siervo del Señor. Desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, hasta la frontera de los hijos de Amón. También Galaad y el territorio de los Jesureos y los Macateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei, solo él quedaba del remanente de los refaítas, porque Moisés los hirió y los desposeyó. Pero los hijos de Israel no desposeyeron a los Jesureos ni a los Macateos, pues Jesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta hoy. Solo a la tribu de Leví, dice, no dio heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como él le había dicho. ¿Qué vemos hasta este punto? El pasaje es más extenso. Vamos a ver, si usted ya lo puede leer en casa con tranquilidad, usted va a ver muchos nombres de reinos, de ciudades, de pueblos que fueron derrotados por Israel. Y esta primera parte nos describe cómo la tierra que fue conquistada de este lado del Jordán, antes de cruzarlo, fue repartida, fue dividida entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Como ya lo había mencionado antes, si bien es cierto, son 12 los hijos de Jacob, Jacob decidió darle a José una segunda bendición, es decir, no contar a José como heredero, sino a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Entonces, en cierto sentido, vendrían a ser 13 tribus, pero a la tribu de Leví no se le dio heredad, así que de todas maneras volvían a ser 12, igual. A la tribu de Leví no se le dio heredad. ¿Por qué? Básicamente porque ellos estaban consagrados a Dios. Dios los consagró para ellos, para servir en el ministerio, para servir en el tabernáculo, y por ende ellos no tenían un territorio fijo donde ellos pudieran sembrar, cosechar o hacer las cosas que todos los demás sí podían hacer, porque ellos estaban consagrados a Dios. Ahora,
antes de pensar en los levitas, que vamos a entrar ahorita a ello, vamos a pensar un momento en José, ¿no? Ahora, ¿por qué Jacob hizo esto? ¿Por qué Jacob le dio a José una doble bendición y le dio heredad, una doble heredad a sus hijos, a Manasés y a Efraín? ¿Por qué? Bueno, como usted sabe, hemos estado, sobre todo si usted está siguiendo la serie de devocionales que estamos llevando de la palabra de Dios, toda la Biblia en un año, y eso usted lo puede encontrar en la página de Facebook de la iglesia, usted se dará cuenta, usted recordará que José fue utilizado por Dios para ser de bendición al pueblo de Israel en un tiempo de mucha sequía. José, y a pesar de que fue vendido por sus hermanos, José llegó a parar a Egipto y se convirtió en segundo después de Faraón y fue de bendición no solo para Egipto, sino también para la familia de su padre. Él los rescató, los trajo y los hizo vivir en Egipto y no pudieron y no sufrieron las consecuencias de la sequía. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque José era un hombre consagrado a Dios. José era un hombre que, estando en casa de Potifar, él decidió obedecer a Dios. Estando en la cárcel, él decidió obedecer a Dios. Estando en Egipto, él decidió obedecer a Dios. Era un hombre consagrado a Dios. Así que su consagración, y tiene que ver en línea justo con lo que estamos viendo, la consagración de José fue de bendición, porque por medio de su consagración Dios lo utilizó y fue de bendición para toda la familia de su padre Jacob, y la nación de Israel pudo prosperar. También fue de bendición para Egipto, como lo mencioné. También fue de bendición para sus propios hijos, porque Manasés y Efraín, hijos de José, fueron honrados y bendecidos con una doble herencia por causa de la obediencia de su padre. También José es de bendición para todos aquellos que leemos acerca de él, estudiamos acerca de él. ¿Qué cristiano no conoce la historia de José ahí en la casa de Potifar, ¿no? Cuando la mujer de Potifar quiere tener relaciones íntimas con él y este joven, este muchacho consagrado a Dios le dice, no, 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 mi amo no me ha negado nada en esta casa, sino solamente a ti. ¿Cómo yo podría hacer tan grande mal contra el Señor? ¿No? Y decide no tener relaciones con esta mujer y por causa de ello él va a la cárcel. Entonces, la consagración de José es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como un punto importante. La consagración de José fue de bendición, pero no es la única consagración aquí que vemos, porque también hemos hablado acerca de Leví y esta parte justo finaliza diciendo eso, el verso 14 de Josué 13, usted puede verlo en su Biblia ahí, Josué 13, 14, y lo vamos a leer, seguro iba a aparecer en pantalla, solo a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como él lo había dicho. Entonces, Leví también fue, ahora ya no solo una persona, sino toda una tribu, fue consagrada a Dios para que ellos se mantuvieran en, sirviéndole al Señor. ¿Y cuál era la recompensa? Bueno, aparte de la dignidad de servir al Señor, aparte de la honra que significa servir a Dios, la recompensa que ellos tenían era que las ofrendas del pueblo de Israel estaban en parte destinadas para ellos. También, si usted nota, en este mismo capítulo, como le dije, no lo vamos a leer completo porque hay muchos, es un poco extenso, pero vamos a ir al final, un momento, Josué capítulo 13, verso 32 y 33. Vamos al final del capítulo, ahí lo van a ver en pantalla también. Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en la llanura de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero, y ahí mira, hace énfasis nuevamente en la misma idea, pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad, como él les había prometido. Qué interesante, no solamente las ofrendas encendidas eran parte de la heredad de Leví, es decir, los levitas no iban a sembrar ni a cosechar de sus tierras, y de qué iban a vivir, de las ofrendas que diera el pueblo de Israel. No solamente esto era el privilegio, la recompensa de la tribu de Leví, también Dios dice que él mismo, Dios mismo es la herencia del pueblo de Leví. ¡Qué tremenda bendición! Eso significa que Dios siempre estaría junto con ellos, cercano a ellos, bendiciéndolos, cuidándolos, guardándolos. Dios mismo es la herencia de la tribu de Leví. Ahora, vamos a pensar un poco en esto. ¿Quiénes son los levitas, verdad? Los levitas, claro, son los descendientes de Leví, ¿no? Leví era uno de los hijos de Jacob, junto con Simeón, eran hermanos, y estos hombres, Simeón y Leví, si usted luego en casa puede leer Génesis capítulo 49, no lo vamos a leer por causa del tiempo. Génesis capítulo 49, cuando Jacob hace una profecía acerca de sus hijos, Jacob dice acerca de Simeón y de Leví que eran hombres fieros, que eran hombres crueles, que eran hombres que mataron personas.
y que él no quería saber, no quería tener comunión con ellos porque eran hombres duros. Y termina diciendo sus tribus que eran dispersas por todo Israel, ¿verdad? Su inicio no fue tan bueno, llamémoslo así. Sin embargo, avanzando en la historia del pueblo de Dios, sabemos que cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley de la mano del Señor, el pueblo abajo se desenfrena. Cuando Moisés baja, él dice, ¿quién está de parte de Jehová? Y se levantan los levitas, los descendientes de Leví, y van y atacan a aquellos que se habían rebelado contra el Señor. Ese acto de obediencia, ese acto de consagración, cambió el destino de la historia de los hijos de Leví. De un destino malo, como les dije al inicio, eran personas crueles, duras y todo ello, cambiaron y Dios los tomó para ser una tribu consagrada para sí mismos, por causa de su consagración, por causa de la decisión que tomaron, ponerse del lado del Señor y obedecerle a Él. Su misión de estos hombres de la tribu de Leví era vivir consagrados a Dios, sirviéndole en el ministerio del tabernáculo, como usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 al 9. Dice la palabra del Señor claramente que ellos estaban destinados a servirle al Señor. Ahora, esta tribu de Leví es un ejemplo de la bendición que recibe una persona cuando vive consagrada al Señor. Quiero leer contigo Deuteronomio capítulo 33, verso 8 al 11, y lo va a ver en pantalla. Y de Leví dijo, esta es otra palabra, Moisés está hablando acerca de los levitas ahora. Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. ¿Sí? Justamente está hablando acerca de esto, del momento en el cual ellos se pusieron aún en contra de sus propias familias, en contra de sus hermanos de Israel, con tal de defender el honor de Dios y que la palabra del Señor sea obedecida. Por lo tanto, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de tus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian para que no se levanten más. Ve qué tal profecía, qué cambio entre lo que originalmente dijo Jacob acerca de Leví, hombres crueles, duros, sean dispersos por todo Israel, a lo que dice Moisés ahora, este cambio. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que la historia de los hijos de Leví cambiara? La consagración a Dios. Que ellos en algún momento, cuando vieron la necesidad, cuando vieron que el pueblo se estaba descarriando, cuando vieron que el pueblo estaba dándole la espalda a Dios, ellos dijeron, no, nosotros nos mantenemos firmes al Señor, vamos a obedecer a Dios y si tenemos que castigar a los culpables y esos culpables son nuestros propios hermanos, nuestros propios amigos, la gente que nosotros queremos, aún así no tendremos preferencias, la honra del Señor es primero. Y por esta decisión, ellos fueron recompensados, ellos fueron bendecidos con el privilegio que significa servirle al Señor, con la honra que significa poner las manos en las cosas santas del Señor, con el gozo que significa contar con Dios mismo como su herencia, con la bendición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos enfocándonos en este primer punto, o la Biblia nos está mostrando, hermanos, dos ejemplos. El ejemplo de José, un hombre consagrado a Dios y por su consagración bendijo a su familia, no solamente a su padre, a sus hermanos, sino a sus propios hijos fueron bendecidos con una doble porción en la tierra prometida, pero también vemos la tribu de los levitas, todo un grupo de personas que cambiaron su destino, cambiaron su historia, como dicen por ahí, cambiaron su estrella al decidir obedecer a Dios. Yo no sé cuál sea su inicio, yo no sé cómo ha empezado usted la carrera, yo no sé de qué familia proviene, yo no sé cuál es su contexto socioeconómico, yo no sé cuáles son las cosas, las batallas con las cuales usted ha tenido que luchar desde la niñez. Lo que yo le puedo decir es que a pesar de que su inicio pueda ser duro, pueda ser difícil, pueda ser oscuro o incluso con episodios vergonzosos en su vida, usted puede cambiar su destino, usted puede cambiar su estrella, usted puede cambiar su historia. ¿Cómo? El día de hoy tomando decisiones de obediencia al Señor, poniéndole a Dios
por encima de cualquier persona, de cualquier amigo, de cualquier amiga, de cualquier relación, de cualquier circunstancia o cosa que nosotros pudiéramos enfrentar. Si usted pone a Dios primero, si usted pone la palabra de Dios en primer lugar, entonces usted va a recibir la bendición de José, la bendición de los levitas, la bendición de todo aquel que decide poner a Dios en primer lugar y serle de honrarle. Dice la palabra del Señor, buscad a Dios, ¿no? Buscad el reino de los cielos y todas las cosas os vendrán por añadidura. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, definitivamente seremos recompensados, seremos bendecidos. Y mira que aquí la bendición de Leví no necesariamente era material, era la presencia misma de Dios, era el gozo de saber que estaban caminando con Dios. No hay mejor manera de sobrellevar los acontecimientos tan difíciles que están pasando en la vida que saber que estamos caminando de la mano de Dios y que el Señor tiene control y que el Señor tiene cuidado y que el Señor está guardando nuestras vidas. Y para eso yo le animo en esta mañana, consagrémonos a Dios. ¿Qué significa la consagración a Dios? Consagrarnos a Dios significa que nuestras prioridades, que nuestras metas, que nuestros sueños, que nuestros anhelos, que nuestros intereses están dirigidos, están direccionados hacia Dios y su palabra. Es decir, no estamos interesados en cosas que nos alejen de Dios. Todo lo contrario, estamos interesados en cosas que nos acerquen a Dios, que nos direccionen hacia Él. Eso quiere decir que nos relacionamos con personas que nos animan a buscar a Dios, que invertimos nuestro tiempo haciendo cosas que nos ayudan a conocer más a Dios, que gastamos nuestras fuerzas en aquello que significa servirle a Dios, honrarle a Él, darle la gloria a Él, proclamar su evangelio. Eso significa consagración a Dios. Significa que toda nuestra vida gira en torno al Señor. Alguna vez hace mucho tiempo atrás conversaba con un amigo que se sentía un poco mal, estaba pasando una crisis en su vida y él me decía, sabes, yo no tengo amigos, buenos amigos me refiero, tengo conocidos, pero no tengo buenos amigos fuera de la iglesia. Yo casi paso todo el tiempo en la iglesia, casi estoy todo el día leyendo la palabra o estoy compartiendo el evangelio o estoy practicando con los hermanos y realmente no estoy yendo al cine, no estoy en una discoteca o no estoy buscando una chica y no sé, siento que no soy normal, me decía, ¿no? Estaba un poco deprimido el varón. Y yo lo miraba y le decía, pero ¿de qué te quejas? Tu vida es hermosa. Tu vida es hermosa porque estás viviendo las cosas que a Dios le agradan. ¿Qué decía David en el Salmo? Mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Yo me gozaré con los que decían, dice David, a la casa de Jehová iremos. El mundo nos quiere hacer o nos quiere vender la idea de que lo que ellos hacen es más divertido, es más satisfactorio, es más, llamémoslo así, relevante. Pero la verdad, la verdadera relevancia, la verdadera trascendencia, el verdadero gozo viene cuando usted y yo podemos sembrarnos en la casa de Dios. Por eso yo le invito, hermano, hermana, plántese en la casa de Dios, eche raíces en la casa de Dios, que sus hijos compartan los intereses que usted tiene. No solamente usted lea la palabra en casa, expóngase a la palabra en los servicios y mande a sus hijos a las reuniones de adolescentes, a la escuela dominical, lea la palabra, ore, ponga alabanzas en su casa, que su vida gire en torno al Señor el día de domingo. Sobre todo te hablo a ti, padre de familia, tú eres cabeza y responsable de tu hogar. El día domingo es el día del Señor en el cual tú y tu familia tienen que buscar al Señor, descansar, pasar tiempo en casa, orar, alabar, escuchar el servicio, meditar, reflexionar, conversar acerca de esto. Hermanos, cuando hacemos que toda nuestra vida gire en torno al Señor y a su palabra, entonces ya no hay tiempo para noticias depresivas o para farándula o para tonterías que este mundo ofrece para embrutecer a la gente. Usted tiene tiempo solamente para Dios, para su servicio, para su obra, y cuando usted hace eso, su corazón se va a llenar de gozo, se va a llenar de alegría, se va a llenar de significado. Su vida va a tener un significado.
Así como te he mostrado dos ejemplos de consagración, José y los levitas, ahora déjame mostrarte un contraejemplo, un contraste, ¿sí? Un contraste. Y eso lo encontramos en el mismo libro de Josué capítulo 13, pero en el verso 22. Entre la lista de los reyes, reinos, ciudades que fueron derrotados, si usted lee con cuidado, el verso 22 dice lo siguiente, usted lo puede ver ahí en pantalla. Entre los que mataron los hijos de Israel, dice, también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor. Ajá, esto es algo importante. ¿Por qué? Si usted ha leído la palabra anteriormente, conoce un poquito más de la palabra del Señor, usted inmediatamente va a reconocer, yo conozco a ese Balaam. Yo he oído hablar de Balaam, hijo de Beor. Entonces usted va a comenzar a buscar en la palabra de Dios, va a buscar alguna concordancia en un manual bíblico para aprender un poquito más o para recordar quién era este Balaam, hijo de Beor. Le hago o le doy una pista. Una burra le habló. Le doy otra pista. Ese hombre era un profeta que quiso maldecir a Israel. ¿Ya? ¿Se acuerda usted quién era Balán, hijo de Beor? ¿Recuerda? El libro de Números nos habla acerca de Balán. Y bueno, no puedo entrar en toda la historia en detalle, pero déjame que te cuente una síntesis, un extracto. Había un rey Balac pagano que quería destruir a Israel, así que contrata a Balaam, hijo de Beor, para que Balaam se pare en una cumbre y maldiga al pueblo de Israel. Pero curiosamente, cada vez que Balaam quería maldecir, Dios lo tomaba y Dios le mostraba y lo único que podía decir Balaam era bendiciones. Y una de las frases que siempre que se me quedó grabada en mi corazón de esta historia es que Balaam dijo lo siguiente: yo no puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido. Yo no puedo execrar lo que Dios no ha execrado. Y comenzaba a alabar a Israel, comenzaba a bendecir a Israel y Balac le decía, hey, yo te estoy pagando para que lo maldigas y tú en vez de maldecirlo lo estás bendiciendo. ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Usted la puede leer ya con más detalle, como le digo, la palabra del Señor, pero esa es más o menos la historia, ¿no? Un hombre que fue contratado para maldecir a Israel, pero no pudo, porque Dios constantemente enviaba bendiciones sobre su pueblo santo, sobre su pueblo amado. Ahora, dice la palabra del Señor que en medio de todas estas conquistas de Moisés y de los israelitas por llegar a la tierra prometida, llegaron a un pueblo donde mataron a Balaam, hijo de Beor. Este hombre, vuelvo a repetir, fue alquilado por los enemigos de Israel, le pagaron para maldecir al pueblo de Dios. Claro, no lo pudo hacer porque Dios no había maldecido a Israel, pero el hecho es que él aceptó esa paga, él aceptó la paga para maldecir a Israel. Claro, Dios no lo permitió, pero él de buena gana lo hubiera hecho porque le habían pagado. Este hombre, la historia de Balaam, es el contraejemplo, es el contraste de lo que sucede cuando vivimos una vida sin lealtad y sin compromiso a Dios. Y el contraste es clarísimo. José pudo haberse acostado con la hija de Potifar, con la mujer de Potifar, y disfrutar de una vida como, con comodidades, sin problemas, pero no, él quiso obedecer al Señor y por causa de su obediencia a Dios, él fue a la cárcel, pero Dios lo sacó de esa cárcel y lo puso como segundo después de Faraón. Los levitas pudieron no matar a sus hermanos por pena, por amistad y decir, bueno, no, son mis hermanos, ¿cómo voy a levantar mi mano contra ellos? Y hubieran vivido cómodamente, hubieran recogido sus embrios, tenido su tierra, pero ellos dijeron, no, la honra de Dios es primero. Y aún levantaron su espada contra sus propios familiares. Y claro, perdieron una heredad, perdieron tierra, pero recibieron algo mejor, a Dios mismo como herencia y el privilegio de servirle. Este hombre Balaam, que la Biblia le llama profeta, ojo, el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versos 15 al 16, le llama profeta. Este hombre no quiso ser leal a Dios, no quiso ser fiel a las convicciones de alguien que servía a Dios, sino que se vendió por dinero. Miren lo que dice 2 de Pedro 2, 15 al 16. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, perdón, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. ¿Ves? Entonces, Balaam, en algún momento de su vida, por codicia, por dinero, por su propia conveniencia, decidió quebrantar las convicciones
que podía haber tenido tal vez en un inicio y hacer lo que no era correcto, maldecir al pueblo de Dios. Claro, no lo pudo hacer, vuelvo a repetir, porque Dios es soberano, Dios no lo permitió. Pero no vamos a ese punto, vamos al hecho de que Balaam no tenía lealtad, no tenía compromiso, no tenía consagración. ¿Y cómo acabó? Muerto. Acabó en la ruina. Una vida sin lealtad, hermanos, solo nos puede llevar a la ruina. Entonces, considerando esos tres ejemplos, el ejemplo de José, el ejemplo de los levitas y el contraejemplo o contraste de Balaam, podemos concluir lo siguiente. La consagración a Dios es importante. Usted y yo necesitamos vivir consagrados a Dios. Necesitamos direccionar nuestras vidas hacia el servicio a Dios, hacia la palabra de Dios, hacia el amor a Dios. Así tenemos que enseñar a nuestros hijos, así tenemos que guiar a nuestros adolescentes, así tenemos que inspirar a nuestros jóvenes, así tenemos que mostrar ejemplo a todos. Una vida de consagración. No se sienta mal, no se sienta avergonzado porque usted pasa tiempo en la casa de Dios, porque usted está honrando al Señor. Muchas veces amigos, familiares incluso se han quejado, me han criticado, me han dicho, ¿por qué tú eres un antisocial? Tú no vienes a nuestras reuniones, tú no vas a nuestras fiestas, tú no pasas tiempo con nosotros, no te importamos. Y yo le decía, no, no, no. Si hay algo importante, y no tengo cosas que hacer en la casa del Señor, yo voy a estar allí. No me llames para una fiesta porque no voy a ir. No me llames para ir a la discoteca porque no voy a ir. No me vas a encontrar en una discoteca, no me vas a encontrar en una reunión familiar, no me vas a encontrar en un cumpleaños brindando ahí con bebidas alcohólicas con un familiar, no me vas a encontrar en una esquina perdiendo el tiempo con una persona o con otra persona, no me vas a encontrar en una cabina de internet viendo cosas que no se deben ver, no me vas a encontrar un domingo, día del Señor, en la playa o en el cine o donde sea. No me vas a encontrar allí porque mi lugar está en la casa de Dios, mi lugar está en el servicio del Señor, allí donde quiero estar y allí donde quiero morir. Cuando vivimos consagrados a Dios, hermanos, recibimos la recompensa de nuestra fidelidad, la cual no necesariamente son bienes materiales, ojo. Sí, pues Dios te puede bendecir materialmente, pero no necesariamente estamos hablando de esto, estamos hablando de la mayor recompensa de todas, la presencia y el compañerismo con Dios mismo. Esta es la mayor bendición que alguien puede recibir, el compañerismo, la amistad, la bendición, la presencia de Dios. Déjame que te anime, hermano, hermana, conságrate al Señor. Decide plantarte en la casa de Dios, decide gastar tus años en la obra de Dios, decide gastarte en la obra de Dios. Y si algún día alguien te busca, que al que todo el mundo diga, no, 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 ese no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, es en la iglesia, está sirviendo. No, es un miércoles por la noche, está en el culto. No, sábado por la noche, está sirviendo con los jóvenes. No, es un domingo en la mañana, no, está en la iglesia. No lo vas a encontrar en otro lugar, está en la iglesia. Que te conozcan por ser una persona así, por ser una persona, un hombre o una mujer de Dios, que está comprometido y consagrado con Dios. Porque recuerda, el que vive sin lealtad, el que vive sin compromiso, el que no tiene convicciones claras, siempre Satanás encontrará un precio con que tentarle y acabará en la ruina. Acabará en la ruina. Seguimos con el relato bíblico y entramos al capítulo 14. Hemos visto el primer punto, la consagración a Dios nos lleva a la victoria. Ahora vamos a ver el segundo punto, Josué capítulo 14, versos 1 al 5. La obediencia a Dios nos lleva a la victoria. Leamos por favor Josué capítulo 14, versículos 1 al 5. Si usted no tiene Biblia a la mano, usted lo puede ver ahí en pantalla. Josué capítulo 14, versos 1 al 5 dice así. Estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad al sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte recibieron su heredad tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés a las 9 tribus y a la media tribu. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones.
tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Si usted nota, acá hay una frase que se repite por lo menos 2 veces. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. En que estos primeros 5 versos vamos a ver ahora la repartición, y de aquí en adelante vamos a ver eso, la repartición de las tierras del otro lado, cruzando el Jordán, porque antes de cruzar el Jordán ya había sido repartido a Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés, 2 tribus y media, pero faltaban todavía 9 tribus y media del otro lado. Y de este lado también fueron repartidas a las otras tribus restantes. Ahora, la repartición, ¿cómo se realizó? La repartición, dice la palabra, que se realizó por la mano de los líderes de Israel, es decir, Josué, y vemos la aparición de otros líderes, Eleazar, el sacerdote, y los ancianos de las tribus, aquellos que presidían sobre cada tribu en Israel. Pero no se hizo según el criterio de ellos. Claro, ellos fueron los responsables de la repartición, pero no se hizo según lo que Josué imaginó, según lo que a Eleazar le pareció o según lo que los ancianos pidieron. No, la repartición se hizo como Dios ya lo había ordenado a Moisés, siervo del Señor. Así que la repartición se realizó en obediencia a lo que Dios ya había estipulado muchos años antes. Si tú lo piensas un poquito más, esto tiene ciertas implicancias. ¿Por qué? Porque bien el pueblo pudo haber ignorado, pudo haber puesto a un lado el mandato de Dios y decir, bueno, aquí está la tierra, a ver, yo soy la tribu más grande, o yo soy el que he peleado más, o yo soy el que tengo más personas en mi tribu, así que yo necesito la tierra más grande, más productiva, más hermosa. Los levitas pudieron haber dicho, bueno. Ustedes saben que Dios no nos ha dado heredad, pero ustedes saben, tenemos nuestras necesidades, así que por favor, denos un huequito por ahí de tierra para poder tener nuestras tierras. Josué se pudo haber levantado y dijo, bueno, antes que nada, a ver, ¿quién es el capitán de todo esto? ¿Quién es el que empezó todo esto? ¿Quién es el que les animó? ¿Quién les arengó? Pues papá, así que por favor me separan una buena tierra. ¿No? Y así cada uno pudo haberse levantado y dar su razón y decir, ¿sabes qué? No, yo necesito más grande, yo necesito acá, yo necesito cerca a un lago, yo necesito cerca al río Jordán, yo necesito este valle. Cada uno pudo haber tenido sus criterios. Y eso puede haberse convertido en un pandemonium. Porque si cada uno tenía su criterio y cada uno hacía las cosas según su propia conveniencia, pues imagínate, eso no terminaba jamás. Los levitas se resistieron a la tentación de buscar su propio bienestar. Los demás hijos de Israel se resistieron a la tentación de buscar su conveniencia. Josué, Eleazar y todos los demás se resistieron a la tentación de decir, no, yo quiero, o yo pienso, o yo creo. Todos unánimemente dijeron, haremos tal como Dios ha ordenado que debe de ser. Y si a mí me toca esa zona, aunque no me guste, aunque me parece que la otra está mejor, porque Dios ha dicho que así debe de ser, así lo haremos. Hermanos, eso es importante. También pasa desapercibido, pero es importante. ¿Por qué? Porque es obediencia al Señor. Y la obediencia a Dios es el sustento de la consagración. No hay consagración sin obediencia a Dios. Yo no puedo decir que estoy consagrado a Dios si no le obedezco. Es absurdo. Yo no puedo decir estoy consagrado a Dios si no obedezco a Dios. Yo no puedo decir soy un creyente que está en buena comunión con Dios, yo soy un creyente que da buen testimonio, si no obedezco a Dios. Es imposible, es absurdo. Me estoy engañando a mí mismo. La obediencia es necesaria, es el sustento de la consagración y es la garantía del éxito. Ahora, ¿por qué es tan importante que obedezcamos al Señor? ¿Por qué es importante? Usted mira, oh, pastor, es una pregunta obvia, se responde por sí sola. No, pero déjame que te dé unas razones concretas, puntuales, de por qué es importante obedecer al Señor, porque tal vez a algunos no nos queda claro, alguno puede decir, bueno, sí y no, o yo voy a obedecer hasta que me parezca, ¿no? Porque a veces tenemos eso, decimos, yo voy a obedecer mientras me parezca razonable. Y si no me parece razonable, entonces yo me abstengo de obedecer. Entonces tenemos una obediencia parcial. Y la obediencia, bueno, la obediencia que le agrada a Dios, es una obediencia total, es una obediencia absoluta, es una obediencia sin reservas, sin cuestionamientos y sin ningún tipo de opinión personal. ¿Sí? Dios no nos pregunta. Dios, me gusta esta frase, Dios no nos da sugerencias, nos da mandamientos. Me gusta esa frase.
Dios no te está pidiendo tu opinión cuando te dice, haz algo. Él no te está pidiendo, a ver, ¿qué te parece? ¿No? La gran comisión, por ejemplo, no es la gran sugerencia. Dios no nos está diciendo, bueno, si tienes tiempo, si te parece, si lo ves bien o si te agrada, por favor, predica el evangelio. No. La Biblia dice simplemente, vayan y hagan discípulos. Simplemente. No te está preguntando si quieres hacerlo, no te está preguntando si tienes tiempo para hacerlo, no te está preguntando si tienes recursos para hacerlo, te está pidiendo que lo hagas simplemente. Y así decimos, Dios no da sugerencias, Él da mandamientos, Dios no te pide tu opinión, Él te está ordenando que hagas algo. ¿Por qué es importante que obedezcamos al Señor? Uno, porque Dios lo ha mandado. Y si no obedecemos lo que Dios manda, hay un pasaje en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, que dice el Señor Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo pido o que yo digo? Entonces, si yo no obedezco lo que Dios dice, por más que yo diga, Dios es mi Señor, no es cierto. No es cierto, porque yo vivo, ¿sí? Como que yo soy mi Señor, porque yo no estoy obedeciendo al Señor. La palabra Señor significa amo, significa dueño, significa aquel que da las órdenes y sus siervos las obedecen. Entonces, si yo no obedezco al Señor, estoy negando la autoridad del Señor sobre la vida de sus hijos. Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer al Señor? Primera razón y obvia, porque Dios lo ha mandado. Segunda razón, porque nos protege de las consecuencias del pecado. ¿Qué es el pecado sino la desobediencia? ¿Qué es el pecado sino la rebeldía ante lo que Dios ya ha ordenado? Y el pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el pecado tiene consecuencias, no solamente la muerte, tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias emocionales, tiene consecuencias espirituales, destruye la familia, destruye la economía, destruye nuestra salud. La desobediencia causa siempre algún tipo de efecto. Pero cuando obedecemos al Señor, nos abstenemos, entonces nos guardamos de caer en esas consecuencias. Dice el libro de Proverbios que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aleja. Pero ¿qué hace el necio? Ve el mal y va de frente al hoyo, porque no entiende, es tonto. ¿Por qué es importante obedecer al Señor? Porque nos mantiene en comunión con Dios. Dios tiene comunión con quienes le obedecen, con la gente que vive en santidad. Y él no puede estar en presencia del pecado. Entonces, ¿el desobediente puede caminar en la presencia de Dios? No. Si yo desobedezco al Señor o vivo desobedeciendo al Señor, yo puedo gozar como los levitas, por ejemplo, ¿no? De Dios como mi heredad, como mi compañero, como aquel que está guiando mi vida. No, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Se rompe la comunión. ¿Por qué es importante obedecer al Señor entonces? Porque nos mantiene en comunión con Dios. ¿Quieres tener comunión con Dios? No solamente se trata de orar. Claro, tener comunión con Dios tiene que ver con orar, pero no solamente con orar. Yo puedo orar y desobedecer al Señor, lamentablemente a veces sí. No tiene sentido orar si no estoy obedeciendo al Señor, si me paro y desobedezco a Dios. Pues tengo que obedecer al Señor. ¿Por qué es importante que obedezcamos al Señor? Porque nos asegura las bendiciones de Dios. Obedecer al Señor nos guarda de las consecuencias del pecado, nos mantiene en comunión con Dios y nos asegura sus bendiciones, las recompensas y las promesas de la obediencia. Hay muchas promesas de la obediencia en la palabra de Dios. Porque con ella damos buen testimonio ante el mundo. Pues si usted vive una vida de obediencia al Señor, entonces su vida va a ser diferente. Porque este mundo vive separado de Dios, este mundo vive en desobediencia a Dios y recibe las consecuencias de su desobediencia. Pero si usted vive en obediencia al Señor, su vida va a ser testimonio. Algo que yo siempre les digo a los líderes es, hermano, que nadie tenga nada que decir de ti, que nadie levante su dedo contra ti y te diga, pero ¿qué hablas tú si tú nunca congregas, si tú nunca sirves, si tú nunca diezmas, si tú no, ni tienes una buena actitud, te paras peleando con todo el mundo, paras hablando mal de tal, de tal, de tal, mira lo que dicen de ti, te paras escondiendo, mira, te conocen como un picaflor que andas de una chica con otra chica en otra chica, te paras enamorando a todo el mundo, no tienes ningún tipo de compromiso, que nunca nadie haga eso. Y el responsable eres tú, simplemente. Que nadie tenga por qué levantar su mano contra ti para acusarte de algo. Buen testimonio.
¿Por qué es importante que obedezcamos al Señor? Porque fortalece nuestra confianza a adorar a Dios. Nuestra conciencia no nos acusa, ¿verdad? Pero cuando caminamos en desobediencia a Dios, la conciencia acusa. La conciencia acusa. El Espíritu nos redarguye. ¿Por qué es importante que obedezcamos al Señor? Porque honramos a Dios con nuestra obediencia, le damos gloria, le damos honra, lo estamos reconociendo como el Señor de nuestras vidas. La obediencia es otra cosa, no es otra cosa que decir, Señor, a mí me parece que tomar esta decisión sería lo mejor para mí, lo más satisfactorio, lo que más me gusta, pero, pero, yo voy a confiar en que tú eres más sabio que yo y voy a tomar la decisión que tú quieres que yo tome, aunque a mí no me parezca tal vez lo mejor o lo más conveniente, porque tú eres el Señor. Yo solamente soy la criatura. Honramos a Dios con nuestra obediencia. Reconocemos que en Él está la sabiduría, en Él está la inteligencia, porque nos abre puertas para su favor, porque nos da poder espiritual. Entonces hay varias razones, te he dado muchas razones por las cuales es importante obedecer al Señor como lo hizo el pueblo de Israel. Vuelvo a repetir la frase que se repite en este capítulo, en esta sección. Los hijos de Israel hicieron tal como Dios mandó a Moisés. Moisés estaba muerto, pero ellos obedecían, no por Moisés, sino porque era la palabra de Dios. ¿A quién vas a obedecer tu hermano? ¿A quién va a obedecer usted, hermana? ¿A sus propios criterios? ¿A su propio parecer o lo que usted siente, lo que a usted le parece? ¿O va a pararse en la roca sólida que es la palabra de Dios? La que nos da estabilidad, la que nos da confianza y la que nos da gozo. Yo le animo en esta mañana, párese en la palabra de Dios, obedezca al Señor. Y usted podrá empezar a decir, yo me estoy consagrando a Dios. Yo me estoy consagrando a Dios. Mi vida está siendo transformada. Mi matrimonio está siendo transformado. Mis hijos están siendo transformados. Mi corazón se está llenando de gozo. Mi mente se está llenando de buenas ideas. Porque la palabra de Dios nos lava y dirige nuestra mirada hacia Dios. ¿Quiere consagrarse a Dios? La consagración a Dios no tiene que ver con la ropa que usted use. No tiene que ver con la cara que usted ponga. ¿Sí? Yo puedo poner mi cara así y decir, estoy consagrado a Dios porque no mato ni una mosca, hablo bajito, lento, me visto humilde. Eso no es consagración a Dios. Eso no es consagración a Dios. Consagración a Dios es cuando tus sentidos, tu mente, tu corazón están en Dios, están enfocados en Él. Y la única manera de hacer eso es por medio de su palabra. Es por medio de su palabra. Su palabra nos lleva a consagrarnos a Él. La obediencia a Dios es fundamental para la vida del creyente. No se puede ser alguien consagrado a Dios sin obedecerle. La obediencia a Dios nos lleva, hermanos, a la bendición y a la victoria. Entonces ya tenemos hasta el momento dos ingredientes. Ya tenemos dos ingredientes fundamentales de una vida victoriosa. Consagración a Dios y obediencia. Vayamos haciendo un autoanálisis en nuestras vidas. ¿Estamos viviendo consagrados a Dios? ¿Mi vida gira en torno a Dios? ¿O mi vida gira en torno a mí mismo? Porque puede pasar. Hay gente cuya vida gira en torno a sí mismos. Se levantan y dicen, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que necesito, lo que me falta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me conviene. Y toda su vida es así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo se levantan, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lavar ropa, tengo que salir a pasear, pues estoy aburrido, tengo que ir al campo, tengo que ir a la playa, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer aquello, así, así. Y todo el día gira en torno a sí mismo, a lo que yo quiero hacer, lo que me parece, lo que necesito. Seguramente muchas de esas cosas serán justificables, serán razonables, pero si analizamos nuestra vida, nuestra semana, nuestro día, ¿gira en torno a Dios? Muchas veces no. Muchas veces no. ¿Y sabes qué pasa cuando nuestra vida gira en torno a nosotros mismos? Nunca nos vamos a satisfacer. La Biblia dice que el hombre es como la sanguijuela, nunca se sacia. Nunca se sacia, siempre quiere más, 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 más. Si usted vive en torno a sí mismo, nunca va a ser suficiente. Siempre le va a faltar una cosa, siempre le va a faltar otra, siempre va a necesitar más tiempo, siempre le va a faltar más dinero, siempre se va a sentir mal, se va a sentir frustrado.
y va a caer en una actitud de desánimo. Si usted centra su mirada en Dios, entonces usted sabe que todo lo que usted tiene en este momento es lo que Dios le ha concedido. Usted descansa en el Señor, usted confía en sus promesas, usted espera con, valga la redundancia, con esperanza la bendición de Dios. Usted puede vivir en paz y tener una buena actitud. Y eso es de lo que quiero hablarles en esta tercera y última sección. Consagración a Dios, obediencia a Dios y ahora una buena actitud, una actitud de fe, una actitud positiva, una actitud de esperanza. Leamos por favor Josué capítulo 14, versículos 6 al 15. La última parte del capítulo 14, dice la palabra del Señor. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra prometida. Y le informé como yo lo sentí en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí cumplidamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor tu Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años, desde el día en el que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ahora pues dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había naceos, con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y le dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Esta última sección, que es una vez más, vuelve a la idea de una persona consagrada a Dios, pero aquí se centra todo ya. Aquí vemos no solamente la consagración, vemos la obediencia y vemos una buena actitud. Y cómo estas tres cosas se conjugan para que una persona, a pesar de las circunstancias adversas que le rodean, pueda obtener la victoria en Dios. ¿Quién era Caleb? Caleb era uno de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida cuando todavía estaban en el desierto. ¿Sí? Usted puede leer la historia en el libro de Números. Moisés envió a Josué, a Caleb y a todos y a los 10 más. Y cuando ellos regresaron, el reporte que dieron los 10 es: esta tierra es imposible, es buena, es buenísima, es fértil y todo, pero es imposible de conquistar. Hay ciudades amuralladas, hay gigantes y para nosotros esos gigantes son imposibles de vencer y ellos nos miran como langostas, no vamos a poder vencer. Ellos se fijaban solamente en lo terrenal. Pero ¿cuál fue el reporte de Josué y cuál fue el reporte de Caleb? Dijeron: sí, es cierto, es una tierra hermosa, preciosa, es verdad, hay ciudades amuralladas, es verdad, hay gigantes, no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, Dios nos ha dicho: esa tierra es de ustedes, así que porque el Señor lo ha dicho, los comeremos como pan. Así que no hay ningún problema, vamos, el Señor nos ha mandado, Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Entonces había una diferencia bastante grande entre los 10 pesimistas que tienen esta actitud de derrota, de falta de fe, y estos dos hombres que tienen una fe grande en el Señor. Por supuesto, estos 10 espías, junto con el pueblo que se rebeló, fueron castigados, fueron disciplinados, y todo el pueblo de Israel, por su incredulidad, fue castigado a vagar en el desierto 40 años y no poder entrar esa generación a la tierra prometida. Además, Dios les dijo a Moisés: toda esta generación que dudó, que no tuvo fe en mí, no entrará a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, porque ellos sí tuvieron fe para creer en mí. Y es verdad, pasaron los 40 años de vagar en el desierto y ya Moisés murió, entraron, Josué fue levantado para ser el sucesor de Moisés y entraron a la tierra prometida. Y con ellos Caleb, ya Caleb para ese momento, Caleb tenía 80 años y sabemos que pasaron 5 años en esas guerras contra las naciones de la tierra prometida, porque a este punto de Josué capítulo 14 ya han pasado 45 años. O sea, Caleb tiene
85 años, ya es un ancianito, un viejito. Sin embargo, qué viejito, hermanos, qué viejito. Yo le digo al Señor, Dios mío, permíteme llegar así como Caleb, un viejito, pero un viejito sabroso, ¿no? Un viejito con mucho ánimo, un viejito con mucho vigor. Ahora los creyentes, hermano, a veces no tenemos ni ánimo de levantarnos de la cama, pero este viejito de 85 años era tremendo, tremendo viejito. Así todos tuviéramos ese espíritu de Caleb, ¿verdad? Un viejito sabroso, un viejito valiente, un viejito osado, un viejito positivo, con mucha fe y con mucho ánimo. Él tuvo el ánimo de obedecer a Dios a pesar del desánimo de los demás. Él tuvo la paciencia para esperar, mira, 40 años, ¿no? Porque ponte en perspectiva, uno dice, claro, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto por su desobediencia, es verdad, pero ¿qué culpa tenía Josué y Caleb? Ellos no fueron de la generación incrédula, ellos creyeron, pero tuvieron que vagar igual 40 años en el desierto con los demás. Y ahí, mira, ves lo peligroso y lo triste y lo dañino del pecado. No solamente te afecta a ti, sino también afecta a otros que ni culpa tienen, ¿verdad? Josué y Caleb no merecían esto. Ellos tenían que haber entrado a la tierra prometida porque ellos habían creído en Dios. Pero como todo el pueblo falló, ellos eran parte del pueblo, también tuvieron que vagar en el desierto con ellos 40 años más. Y durante esos 40 años, la fe de Caleb no menguó. Su obediencia a Dios no menguó. Su ánimo no menguó. 40 años, hermanos, de esperar, de ver a lo lejos la tierra que Dios le había dado, porque Dios le dijo, esa tierra que has pisado es tuya. Y imagínate cómo se ha de sentir, ¿no? Ver una bendición y no poder tenerla. 40 años de esperar. No se rindió, no se desanimó, no bajó los brazos. Caleb no se desanimó y cuando llega el momento de que entran a la tierra prometida, cuando empiezan a ganar las batallas y empiezan a conquistar la tierra, de pronto un día Caleb se levanta y seguro están sus hijos por ahí, sus nietos, y Caleb lo ven, Caleb está feliz haciendo ahí sus ejercicios y todo el mundo le dice, abuelito, estás más activo hoy día, ¿qué pasa? ¿Estás alegre? ¿Qué ha pasado? Y el abuelito Caleb le dice, no, hoy es el día que he esperado durante 45 años. Día con día esperaba este momento, el día que por fin tome la bendición. Así que Caleb, ni corto ni perezoso, se va hacia donde su amigo Josué y le dice, amigo, hemos vivido tanto juntos. Tú recordarás que fuimos a la tierra prometida, la espiamos, regresamos con un buen reporte, nuestros hermanos realmente hicieron tropezar al pueblo y ya sabes, fueron disciplinados y todos fuimos disciplinados y vagamos por el desierto 40 años, pero ya, mira, ya estamos acá, ya estamos en la tierra prometida, el Señor cumplió su promesa, lo que Él dijo que iba a hacer lo hizo realmente, estamos aquí ya, Dios me prometió bendición, porque yo obedecí. Y es una frase que se repite varias veces en este pasaje. Caleb obedeció cumplidamente al Señor. Esta frase se repite varias veces. Yo obedecí, Dios me dio una promesa. Y mira la actitud que él dice, mira la actitud que él tiene. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tal era mi fuerza entonces, tal es mi fuerza ahora para la guerra, para salir y para entrar. Claro, tranquilo. No se está refiriendo a fuerza física. Es imposible, no puede tener la misma fuerza física, él tiene 85 años. Está hablando de la fuerza de su corazón, de su disposición, de su entrega, de su ánimo. El mismo ánimo que tenía ese Josué, ese Caleb, perdón, hace 45 años atrás, para creer en Dios, para tener fe, es el mismo ánimo, es el mismo carácter, es la misma fuerza que tiene Caleb 45 años después. Como dice Pablo, este hombre exterior se va desgastando con el tiempo, se va debilitando, los huesos ya no son los mismos, los músculos no son los mismos, la estatura incluso va achicando, nuestro cuerpo no es el mismo, va cambiando, se va deteriorando. Pero el hombre interior, dice Pablo, se va renovando día con día, se va fortaleciendo, se va animando. Caleb estaba listo para la batalla, tenía una actitud correcta, era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que obedecía a Dios y era un hombre que tenía la actitud correcta. ¿Sabe lo que estaba pidiendo Caleb, hermano? Hermana. Caleb estaba pidiendo la región de las montañas de Hebrón, donde vivían los anaseos. ¿Y sabes quiénes son los anaseos? Anaseos gigantes.
Caleb no está pidiendo las zonas bajas, lo más fácil, lo que ya estaba conquistado. Caleb está pidiendo lo más difícil. Caleb está pidiendo, Dios me dio lo difícil, y si Él me lo dio, quizás Dios esté conmigo, dice, y os echaré como el Señor lo ha dicho. Él tiene ánimo, tiene fuerza, pero sabe que si Dios está con Él lo va a hacer. Así que este es un hombre optimista, pero no es un optimismo vacío, no es un optimismo hueco, es un optimismo informado, dependiente de Dios. Así que ante esto, Josué bendice a su amigo y le da a Caleb. Caleb, lo que Dios te dio es lo tuyo. Ve, ve y que Dios te guarde, mi amigo. Que Dios te bendiga. Esa fuerza que tú tienes, ese ánimo. Ve. Yo estoy seguro, hermano, que el ejemplo de Caleb inspiró a mucha gente, porque, mira, sus nietos, sus hijos y todos los pobladores dijeron, mira, si este viejito puede hacer esto, yo me siento mal, mira, joven, no tengo ni la mitad de la edad de este hombre y estoy por ahí tirado en el suelo muriendo, sintiéndome víctima, mientras que este hombre con su edad, con sus necesidades, con sus faltas físicas, tiene tanto ánimo, tanto valor, tanto coraje. No, vamos a la batalla. Y verdad, dice la escritura que Dios le dio la victoria y Caleb obtuvo la victoria sobre toda esa región de Hebrón y la región de Hebrón llegó a ser de Caleb. Por ende llegó a ser de la tribu de Judá. Siglos después, el rey David fue coronado rey ahí en Hebrón. Fue la primera ciudad donde David llegó a reinar. ¿Cuál era el secreto de la vida espiritual de Caleb? Mejor dicho, ¿cuál era el secreto de la vida de Caleb? Su vida espiritual. ¿Y cuál era el secreto de su vida espiritual? Su obediencia al Señor. Todo es una cadena, todo es una cadena de cosas, porque si tú obedeces al Señor, te consagras a Dios. Y si tú te consagras a Dios, vas a tener una buena actitud, porque estás mirando al Señor, no estás mirando lo que no tienes, lo que te falta, los grandes problemas del mundo, la desgracia que hay en este mundo. Y no significa que cierres los ojos a este mundo, no significa que te vuelves una persona indolente o insensible al mundo, no, significa de que sí, eres consciente de lo que pasa en este mundo, pero tu esperanza no está puesta en este mundo, tu esperanza está puesta en el Señor. ¿A dónde alzaré mis ojos? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Entonces estamos hablando, hermanos, de dónde está puesta tu mirada. Y donde está puesta tu mirada, eso es lo que se va a reflejar en tu corazón. Si mi mirada está puesta en las circunstancias de este mundo, en lo que no hay, en la pandemia, en la tristeza, en las muertes, en toda la desgracia y todo lo que hay, por supuesto que mi actitud va a ser depresiva, triste, tóxica, porque es lo que estoy mirando. Pero si mi mirada está puesta en el Señor, entonces, hermano, el cielo es el límite. Si mi mirada está puesta en los problemas que nos rodean, siempre voy a salir deprimido. Si mi mirada está puesta en la inseguridad, en la crisis económica, en la crisis de salud, en toda la gente que está tristemente falleciendo, en las familias destruidas, en el aumento de la violencia, de la delincuencia. Entonces, definitivamente, hermano, me gustaría una cosa en son de broma, mátate mejor porque ya no hay esperanza. Este mundo no tiene esperanza por sí solo. Si mi mirada está puesta en mí, también voy a fallar porque yo tengo limitaciones. Yo tengo cosas terribles, muchas cosas que no sé, que desconozco, que ignoro, que hago mal. Si mi mirada está puesta en mí, en lo que no tengo, en lo que me falta, también estoy perdido. Pero si mi esperanza está puesta en Dios, si mi mirada está puesta en Él, Él es lo que yo no tengo. Él es lo que yo no soy. Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Él es la verdadera esperanza de este mundo. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, y esta es la fe que vence al mundo, la fe en Cristo Jesús, la fe que vence al mundo. Pero cuando estamos mirando a nosotros mismos, cuando estamos desobedeciendo a Dios, no estamos consagrados a Él y por ende no tenemos una buena actitud, el pecado nos roba el gozo, el pecado nos hace perder tiempo, el pecado nos quita oportunidades, nos quita bendiciones, nos debilita espiritualmente, nos desanima. ¿Cómo puede ser posible que yo diga, no, estoy caminando en obediencia a Dios, estoy caminando consagrado a Dios? Excelente, vamos a servir. No, no puedo, no tengo ánimo, estoy desanimado, estoy triste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Los evangelios dicen que Jesús se arrodillaba a orar y los ángeles lo fortalecían.
Hechos capítulo 4 nos dice que los creyentes estaban siendo perseguidos, pero ellos oraron y el lugar donde estaban orando tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar la palabra con denuedo. Entonces, cada vez que yo veo en la palabra alguien orando a Dios, se levanta diferente. Cada vez que yo veo las escrituras que alguien ora a Dios, se levanta fortalecido, se levanta con una buena actitud, se levanta con gozo. ¿Por qué muchas veces no tenemos una vida con gozo? ¿Por qué muchas veces tenemos una vida triste? ¿Por qué muchas veces tenemos una vida en derrota? Porque no estamos orando, porque no estamos obedeciendo al Señor, porque no nos estamos consagrando a Él. Es la verdad, porque nuestra mente y corazón está centrados en los noticieros, en la televisión, en la farándula, en tonterías. De eso está llena nuestra mente, de eso se llena nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que dice nuestra boca, así de simple. ¿Por qué hay creyentes tristes, deprimidos, sarcásticos? Porque no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, no estamos llenándonos, nuestra mente no está cambiando. Pero si caminamos en obediencia al Señor y tenemos comunión con Él, tendremos vigor, fortaleza, ánimo y fe en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Caleb echó a los gigantes? Sí, los echó. Josué 15, 3 y 14 dice que Caleb, hijo de Jefone, conforme a lo que Dios había dicho, derrotó a todos los hijos de Anac. Gigantes, los venció. Un viejito de 85 años. Es que, hermanos, puedes ser o puedes tener muchas discapacidades, puedes tener muchas debilidades, puede faltarte muchas cosas. Puedes ser pequeño a tus propios ojos, ante los demás, ante el mundo, ante los retos que se presentan en la vida. Pero si Dios está contigo, la victoria está asegurada. Caleb, un hombre anciano, pequeño, insignificante a los ojos de los gigantes, los derrotó a todos. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía una buena actitud, tenía fe, obedecía al Señor y estaba consagrado a Él. Termino. ¿Qué la palabra de Dios nos enseña entonces en esta mañana? Hermanos amados, que el Señor nos enseñe en esta mañana, obedezcamos la palabra de Dios. Busquemos al Señor en oración, consagrémonos a Él, dirijamos nuestra vida hacia Él, pensemos en Él, invirtamos tiempo en Él, en su obra, en su iglesia, ahí donde queremos estar, ahí queremos plantarnos, ahí queremos pasar tiempo, ahí queremos vivir, allí queremos morir. Y levántate cada mañana con una buena actitud. El Señor está contigo. Si tú estás orando a Dios, si tú estás viviendo en comunión con Dios, el Señor está contigo. No interesa lo que esté alrededor. Dicen que los montes tiemblen y tú en el mar. El Señor está con nosotros. La victoria está asegurada. Así que ten buen ánimo, ten buena actitud, ten una actitud de fe, de gozo, de alegría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Según uno esté triste, a oración. Según uno esté alegre, cante alabanzas. Pero crea un ambiente en tu propia casa, un ambiente de adoración, un ambiente de gozo, un ambiente de alegría. Apaga el televisor, bota esos periódicos, pon alabanzas, lee la Biblia, cultiva un ambiente diferente en tu hogar. Pon textos bíblicos, cambia el ambiente de tu hogar, de tu propia vida. Nuestro Dios es poderoso y si caminamos con Él, la victoria está asegurada. ¿Por qué? Porque la mayor victoria Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Déjame decirte, amigo o amiga, en esta mañana que me estás escuchando, Dios te quiere librar de una vida triste, de una vida depresiva, de una vida de derrota. Todos esos sentimientos y muchos otros más provienen de que estamos separados de Dios, porque el pecado produce eso, tristeza, muerte, desolación. Pero Dios amó tanto al hombre que envió a su único hijo para que él viniera y muriera por nuestros pecados, para que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero animarte en esta mañana a que usted pueda entregarle su vida a Cristo Jesús y pueda cambiar su lamento en gozo. La Biblia dice, tú cambiaste mi tristeza en baile. Tú me vestiste de atavíos, me llenaste de alegría. Hermanos, amigos,
Yo quiero en esta mañana invitarte. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Él pasó la peor de la tribulación y el peor de los dolores para que tú no lo tengas que pasar. La Biblia nos dice que si nosotros creemos en Jesús, Él nos dará la salvación. Que el Señor bendiga su palabra y recuerda, consagración a Dios, obediencia a Dios y buena actitud son los tres ingredientes para una vida victoriosa. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Que no te falten estas tres cosas en tu vida y estoy seguro que siempre irás para mejor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.